pero Él sabe lo que la congregación necesita. ¿Y ustedes en algún momento han necesitado refugio? Sí, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento necesitamos un refugio claro, un refugio verdadero, un refugio que estamos tan necesitados que no queremos que falle, ¿no? Sí, no queremos que falle. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 37:40. Vamos a ver se los voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente. Dice: el Señor los ayuda, los rescata de los malvados. ¿Alguna vez se ha sentido usted perseguido? Y yo ya no pienso en lo de afuera, sino a veces dentro de uno, ¿sí? El Señor los ayuda, los rescata de los malvados, Él salva a los justos. ¿Por qué somos justos? Porque la sangre de Jesús nos limpió. Y ahora nosotros somos justos ante el trono de Dios. Él cuando nos ve, ve a Jesucristo. ¿Y qué dice? El Señor los ayuda, los rescata de los malvados, los salva, Él salva a los justos y ellos encuentran refugio en Él. Durante muchos años yo estuve buscando un refugio, ¿no? Te refugias, tal vez si hago esto, van a estar las cosas mejor. Tal vez si hago aquello, las cosas van a mejorar. Pero un día encontré el refugio seguro, que es Cristo. La palabra refugio quiere decir acogida que se da en una casa o un lugar seguro. Porque tú puedes llegar a una casa, pero no ser un lugar seguro, ¿verdad? Puedes sentirte incómodo, puedes sentir que algo no está bien, ¿sí? Pero Cristo es el único lugar seguro. Otro significado de refugio es lugar que protege del peligro o las amenazas, ¿sí? Y solamente Cristo te puede salvar del peligro y de las amenazas. Y luego el más así que vemos, ¿no? Sobre todo en Israel, dice protección de los misiles en la guerra, ¿no? ¿Sí? A veces hay unas guerras tremendas, ¿sí? ¿Pero qué? Cristo es el refugio seguro. Cristo es el lugar seguro que el Padre preparó contra la maldad de este mundo. Estamos viendo hoy en día cómo la maldad se está multiplicando, pero en Cristo tenemos el lugar seguro. No es algo de afuera, no es algo de ideas, es Cristo el Señor. Y Cristo está manifestado en esta palabra. Y nos está llamando a una relación personal con Él intensa. No nada más por encimita, sino intensa. Para que Cristo sea formado en nuestros corazones. Cristo viene pronto. ¿Estamos listos? ¿Sí? Cristo es el lugar seguro que el Padre ha preparado. No cosas de afuera a veces, sino cosas internas que nosotros podemos refugiarnos en Dios. No solo estar viendo lo de afuera, ¿sí? Porque generalmente pensamos que lo de afuera es lo que provoca situaciones. Pero nosotros necesitamos también saber que en Lucas 2:35, cuando Jesús fue presentado en el templo de bebé, estaba el profeta Simeón listo, dirigido por el Espíritu Santo, para darle una palabra que es tan importante y que a veces se hable tan poco de ella, que dice, Lucas 2:35, versión Reina Valera, dice, y una espada traspasará tu misma alma. O sea, le estaba hablando a Jesús, le estaba profetizando, dice, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones, ¿sí? Porque muchas veces pensamos en la maldad de afuera, pero muchas cosas a veces nos quieren hacer actuar como no debemos, ¿sí? Y nosotros debemos saber que la vida en Cristo nos revela
y las intenciones del corazón, nuestros pensamientos verdaderos. ¿Para qué? Para cambiarlos por la vida de Cristo, por lo que dice Dios, por lo que nos está guiando su Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento encontramos muchas veces la palabra confiar, y en el Nuevo Testamento se cambia por fe, creer. La palabra confiar en hebreo es refugio seguro. Por eso estamos hablando que Cristo es refugio seguro, porque Cristo es Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y de eso debemos estar bien conscientes. ¿Qué puede ser esa maldad que puede haber en tu corazón? Puede ser hasta cosas que tú pienses que no son malas, ¿verdad? Como emociones de ideas que no te convienen, como falta de carácter, enojo, ira, autosuficiencia, el protagonismo, tus ideas en tu propia fuerza humana, tu orgullo, traumas. Pero Cristo nos viene a liberar como su pueblo santo de todas esas cosas para darnos una naturaleza divina, un espíritu nuevo, un corazón nuevo. Por eso lo importante de que entendamos que nuestro corazón va a ser cambiado y van a ser revelados los pensamientos de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros los cambiemos por la vida ¿de qué? De Cristo. Es muy bonito cantar que Él hizo todo lo que ha hecho por nosotros, pero lo más importante es vivir realmente siendo ovejas del Señor, en sumisión a Él. Total obediencia, total amor. Y nosotros ya no obedecemos porque tienes que obedecer, obedecemos por amor y agradecimiento. Porque Jesús ha conquistado nuestra alma, ha conquistado todo nuestro ser con su amor, con todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. ¿Sí? En Primera de Crónicas 16:11, en la nueva versión internacional, dice, ¿ya lo tienen? Primera de Crónicas 16:11. Dice, refúgiense en el Señor y en su fuerza. O sea, no nada más es llegar al refugio, ¿verdad? Sino en la fuerza que Él tiene para nosotros. Eso es muy importante entenderlo. Él nos está dando fuerza, ¿para qué? Para estar en el refugio seguro, para no declinar hacia las cosas que no convienen, hacia la maldad o hacia aquellas cosas que no están bien en nuestra vida. ¿Sí? Porque los cambios primero, ¿dónde debe de crecer Cristo primero? En nosotros. ¿Sí? Los cambios los tenemos que tener nosotros y entonces podremos enfrentar al saltar muros, murallas, todo porque el Señor es la victoria, Él nos da la victoria. Dice la Escritura, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Debemos de buscar la presencia de Dios y ahí en la presencia de Dios hay un ¿qué? Un refugio seguro. ¿Sí? ¿Qué puede impedir ir a ese refugio? La incredulidad o algo muy importante. Te voy a hacer una pregunta que me hizo por meses el Señor. ¿Te sientes verdaderamente perdonado por Dios? ¿O te sientes con alguna culpabilidad? Porque el enemigo siempre trata de poner culpabilidades, ¿sí? En la vida. Pero Dios viene y te habla y te dice, tú estás totalmente perdonado. Yo borro tus rebeliones, ¿sí? Y eso lo podemos ver en Isaías 53, 4 y 5. En la Reina Valera dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Alguien ha sido sanado aquí por el Señor? Que podemos testificar que el Señor nos sanó, que a veces enfrentamos hasta operaciones y salimos sin dolor y salimos totalmente bien. Es su gracia, es su amor. No podemos olvidar que la palabra siempre se está cumpliendo en nuestras vidas.
Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Y aquí yo me voy a parar porque lo más importante es que a veces nosotros nos sentimos muy mal por alguna situación en la que somos rebeldes a nuestra estructura mental, que queremos ser a veces buenos a nuestro propio concepto. Pero Dios llega y dice, yo borro tus rebeliones y perdono todos tus pecados. No podemos ser buenos a nuestro propio concepto. Por eso tenemos que refugiarnos en Él para que Él nos hable de nuestro corazón, de nuestra vida. Lo que quiere Él es que entendamos dónde estamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y Él nos quiere hacer esa masa nueva, nos quiere dar ese vestido nuevo, esa naturaleza divina. Y entonces, ¿qué? Él borra las rebeliones y perdona todos los pecados, ¿sí? El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Abundancia de paz, abundancia de gozo, abundancia de vida, porque Jesús vino a dar vida, y vida ¿en qué? En abundancia. El Señor nos dice esta mañana, sábete completamente perdonado, yo soy el que sano tus rebeliones, yo soy tu lugar seguro. Cuando confías, crees y tienes fe completamente en mí, queda perdonado todo eso. No porque Él sea una disposición de que si no estás con Él no vas a ser perdonado. No, Él ya te dio un perdón eterno desde el momento que naciste de nuevo. La situación que nosotros nos acercamos a Él por amor, porque somos sus hijos, porque Él anhela es que estemos en su presencia platicando con Él. Por eso veíamos unas semanas anteriores que tenemos que acercarnos a Él en Hebreos 11:6, que el que se acerca a Dios debe de creer que le hay, ¿sí? Que porque sin fe es imposible agradar a Dios y que la primera fe que debemos de tener es que Él me está escuchando. A veces se habla de la oración, hay que hacer oración, pero entre líneas uno se da cuenta que hay personas que en sus corazones están creyendo que la oración es el que tiene poder, pero no, Dios nos está escuchando y tenemos que tener una seguridad de que va a responder, porque Él está sentado en el trono, en su trono de justicia, en su trono de poder, y Él está atento a nuestras oraciones. En el Salmo 9:10, versión Reina Valera, Salmo 9:10, dice, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque buscamos un refugio seguro. Las cosas de este mundo no van a ser un refugio seguro. Esa es la realidad. Pero si empezamos por el principio, buscar a Dios de corazón, dice la Escritura en Jeremías, y le hallan los que con todo el corazón le buscan. En el Salmo 20, en los versículos 7, 8, traducción nueva, NBI, nueva versión internacional, dice, estos confían en sus carros de guerra. ¿Cuántos han confiado en su fuerza humana a veces? En las palancas que tienen, ¿no? No, ahora sí se va a hacer porque esta palanca que tengo es pero buenísima. ¿Pero qué? Dice, estos confían en sus carros de guerra, aquellos confían en sus corceles, pero nosotros confiamos en el Señor, en el nombre del Señor nuestro Dios. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos erguimos y de pie permanecemos. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza, nuestra victoria, nuestra confianza, nuestro refugio está ¿quién? En el Dios Todopoderoso.
y en la obra majestuosa de Cristo el Señor en nuestros corazones, en cada uno. Ahí está la victoria, ahí está el refugio, ahí está cuando tú tienes una situación y que no sabes cómo resolverla, ahí está el refugio seguro. Contra los misiles de la guerra, contra todo. O no sé si nada más a mí me ha pasado que sientes que todo se viene como misiles en tu vida. Todos pasamos momentos, todos. Y debemos ser sinceros delante de Dios, de nosotros mismos y de los demás. Pero hay un refugio seguro, que es Cristo. Y Él no te va a fallar. Te va a dar las estrategias, te va a guiar, te va a enseñar y te va a decir, mira, necesitas cambiar esto. Por eso esa escritura que leíamos nos va a enseñar los pensamientos de nuestro corazón, va a ser revelados. Es el único que tiene la autoridad para abrir ahí, nada más. La llave. Las personas no. Las personas somos limitadas, cualquiera, pero Él no. Y Él está anhelante que platiquemos con Él, que vayamos al trono de la gracia para platicar con Él, para derramar nuestro corazón. Cantábamos, Él es mi amigo fiel. Fidelidad es que Él nunca te va a fallar. Y todos aquí, levanten la mano, ¿quién es testigo de que Él no le ha fallado? Aquí hay una nube de testigos de que Él es fiel y que Él nunca falla. Sea Él exaltado, Cristo, y todos los ojos atraídos hacia Él. Porque somos testimonio viviente de que Él es un refugio seguro. En el Salmo 2:12, voy a leer dos versiones, la NBI y la traducción actual. Dice, bésenle los pies, no sea que se enoje y sean ustedes destruidos en el camino, pues su ira se inflama de repente. Dichosos los que en Él buscan refugio. Pues sí, porque muchas cosas te quieren hacer enojar, quieren que tengas ira, quieres que te sientas a veces como una persona victimado, o tantas cosas, ¿no? O, ay, pobrecito de mí o pobrecita de mí, pero Jesús es el refugio seguro. En la traducción actual, esta misma palabra de Salmo 2:12 dice, adoren a Dios para que no se enoje, pues fácilmente se enfurece. Estamos hablando Antiguo Testamento, ¿verdad? Por eso dice esas palabras. Y podría quitarles la vida. Dios bendice a todos los que en Él confían. En la NBI dice refugio seguro y en la TLA dice en los que en Él confían. Entonces, ¿dónde debe de estar nuestra confianza? ¿Dónde está nuestro refugio seguro? No necesitas ni enojarte, no necesitas ni usar tus propias estrategias. Dios es tu refugio seguro. Él es el que te da estrategia, Él es el que te enseña el camino por donde debes andar. Como dice el Salmo 32, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que ha de ser sujetado con cabresto y con freno, porque si no, no te acercas a mí. Necesitamos acercarnos al refugio seguro, no buscar refugio en otras cosas. ¿Sí? No buscar refugio en nuestras propias ideas. No, ahora sí ya tengo la estrategia, va a salir. Más bien, ¿de dónde salió? ¿De Dios o de ti? La de Él no te va a fallar, hasta por inteligencia. ¿Sí? ¿Sí? Redención. Vamos a ver la palabra redención, porque vamos a ver ahorita una moabita que pudo entrar con los israelitas, porque en lugar de regresar a lo que le era conocido, buscó su refugio en Dios y fue redimida. Redención quiere decir liberación de una obligación, un trabajo, una situación desfavorable o de un dolor. Los presos pueden conseguir redención de sus penas buscando a Cristo. A veces te has hecho presa de situaciones, de cosas, ¿verdad? De personas, pero tu liberación es Cristo.
Vamos a ver en Deuteronomio 23, del 2 al 4, cuál era la condición de los moabitas, qué había dicho Dios de estos moabitas, para que podamos después ver la situación de esta moabita que encontró redención. Dice, tampoco podrán entrar los hijos de matrimonios entre hombres israelitas y mujeres extranjeras. Ninguno de sus descendientes podrá hacerlo. Tampoco podrán entrar en los amonitas, ni los moabitas, ni sus descendientes. Ninguno de esos dos pueblos quiso darles a ustedes alimentos y agua, cuando ustedes venían de Egipto a la tierra que Dios prometió darles. Además, emplearon a Balán, hijo de Beor, que era de la ciudad de Petor, en Mesopotamia, para que lanzara contra ustedes una maldición. Era la ley. Pero ¿qué vamos a ver? Una historia de redención donde una moabita pudo entrar, ¿qué? Al campamento de Dios, al campamento de su pueblo, a la redención. Y esto es prototipo de ¿qué? De cada uno de nosotros tuvimos la gracia y la verdad en Jesucristo para poder entrar a Él, para poder entrar al reino de Dios. En Ruth, vamos a Ruth del capítulo 1, del 8 al 16, en la versión NBI. Vemos que vamos a hacer un poquito, hablar del capítulo 1, del versículo 1 al 8. Noemí y su esposo habían salido de Belén, del pueblo de Dios, porque no había pan y no había agua, ¿sí? Y entonces ellos se fueron y resultó que allá en la ciudad donde fueron murió el papá y murieron los dos hijos, pero sus hijos se habían casado y Noemí se quedó ¿con quién? Con sus dos nueras. Y entonces empezamos desde el versículo 8 al 16 en el capítulo 1. Entonces Noemí le dijo a sus dos nueras, miren, vuelva cada uno a la casa de su madre, que el Señor las trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Ahí ya estamos viendo la gracia que aunque ellos se apartaron del pueblo de Dios, encontraron gente que los trató adecuadamente. ¿Por qué? Porque a querer o no, ahí estaba Dios, ¿sí? Que el Señor los trate a ustedes con el mismo amor y lealtad que ustedes han mostrado con los que murieron y conmigo. Que el Señor les conceda hallar seguridad en un nuevo hogar, al lado de un nuevo esposo. Luego las besó, pero ellas, deshechas en llanto, alzaron la voz y exclamaron, no, nosotros volveremos contigo y a tu pueblo. Vuelvan a casa, hijas mías, insistió Noemí. ¿Para qué se van a ir conmigo? ¿Acaso voy a tener más hijos que pudieran casarse con ustedes? Vuelvan a su casa, hijas mías, váyanse. Yo soy demasiado vieja para volver a casarme. Aún así, abrigará esa esperanza, y esta misma noche me casara y llegara a tener hijos, ¿los esperarían ustedes hasta que crecieran? ¿Y por ello se quedarían sin casarse? No, hijas mías, mi amargura es mayor que la de ustedes. La mano del Señor se ha levantado contra mí. Una vez más alzaron la voz deshechas en llanto, y luego Orfa se despidió de su suegra con un beso, pero Ruth se aferró a ella. ¿Había visto algo Ruth en la casa de Noemí? Claro. Algo le estaba ya permitiendo que no se separara. Mira, dijo Noemí, tu cuñada se vuelve a su pueblo y a sus dioses. Orfa, o sea, está hablando de Orfa. Vuélvete con ella. Pero Ruth respondió, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti,
porque iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Orfa, aunque amaba a Noemí, se regresó a su pueblo, familia y a sus dioses, ¿sí? Pero Ruth reconoció que el pueblo de Noemí ahora era su pueblo y su Dios era su Dios, y ella reconocía que el Dios vivo y verdadero estaba con Noemí. En Efesios 5:14, en la NBI, vamos a Efesios 5:14. Dice, porque la luz es lo que hace todo visible. ¿Qué había visto Ruth? Había visto una luz. Y a veces en medio de circunstancias adversas, se había muerto el esposo, se habían muerto los hijos, y era una situación adversa, ¿no? Pero había una luz en esas personas que eran del pueblo de Dios, que no se podía apagar, y se quedó ¿en quién? En Noemí. ¿Sí? Y así hay una luz en ti, aunque estés enfrentando, y en mí, aunque estemos enfrentando situaciones, que la gente va a reconocer. Que aquellos que están predestinados para llegar al pueblo de Dios, a la vida de Cristo, va a reconocer, y que ya no se va a querer separar de ahí. Vamos a leer ahorita 2 versículos en la TLA y después vamos a volver a empezar en la NBI desde el principio. Ruth 2, versículo 1. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas, seguramente porque ya habían llegado de regreso al pueblo, ella se fue fielmente con Noemí, pero pues me imagino que tenían hambre, ¿no? Sí. ¿Sí? Y vamos a levantarnos y ver espiritualmente que el hambre que ellas tenían primeramente era ¿qué? Espiritual. ¿Sí? Porque ahí estaba la luz, pero se necesitaba más luz. A veces las tinieblas quieren dominar. Pocos días después, Ruth le dijo a Noemí, déjame ir a recoger espigas, seguramente los que cosechan en los campos me dejarán seguirlos para recoger las espigas que vayan quedando. Noemí le dijo, anda, hija mía. Y aquí voy a hacer una explicación. Cuando Noemí reconoció a Dios y regresó a su pueblo, Dios tuvo una provisión. Esa provisión era ¿quién? Ruth. Aunque ella se sentía amargada, dolida, todo lo que sea, pero así como hombres y mujeres de Dios, del pueblo de Dios, tenemos una provisión de parte de Dios. Nunca nos debemos de sentir solos, desanimados. Ese refugio es Cristo y la obra de su Espíritu Santo en nuestra vida. Él no nos va a dejar, Él no nos va a desamparar. En el versículo de Ruth, capítulo 2, versículo 3, en la TLA dice, entonces Ruth se fue a un campo de cebada y comenzó a recoger las espigas que dejaban los trabajadores. Sin saberlo, Ruth tuvo la buena suerte de ir a trabajar al campo de un familiar de Elimelech, el difunto esposo de Noemí. ¿Quién cree en la suerte? No existe la suerte, Dios está sentado en el trono de poder. ¿Y qué nos dice el Salmo 16, 5, 6? Vamos para allá, el Salmo 16, 5, 6. Oh, hermoso Dios, hermoso, hermoso, hermoso. Dice, tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi suerte, versión NBI. Él es el que afirma dónde vamos a llegar, dónde vamos a estar, qué es lo que vamos a hacer. Pero lo más importante es que nosotros lo queramos ver, ¿verdad?
que estemos basados en la palabra de Dios, en esa relación personal con Él, donde el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Dice, tú, Señor, eres mi porción y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi suerte. Bellos lugares me han tocado en suerte y preciosa herencia me ha correspondido. Tú tienes una preciosa herencia. Dile a tu compañero, tú tienes una preciosa herencia. ¿Qué es Cristo? ¿Qué es Cristo? Tu lugar seguro. No andemos buscando el refugio en otro lado. Jesucristo es nuestro refugio seguro. Y no importa de dónde vengas, como esta moabita, Él es el refugio seguro. Y vamos a ver en Ruth 2, del 1 al 23, ya en la versión NBI. Toda esta historia de redención, que es lo mismo que pasa hoy en nuestros días, en nuestra propia vida, una gran historia de redención, porque Cristo el Señor nos ha redimido de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, y reinaremos, pero no reinaremos con una autoridad basada en nuestra fuerza, sino con una sumisión que Él reina, y que Él reina con poder. Noemí tenía por parte de su esposo, estoy en el versículo 1, un pariente que se llamaba Boz. Era un hombre rico y influyente de la familia de Elimelech. Y sucedió que Ruth la moabita le dijo a Noemí, permíteme ir al campo a recoger las espigas que vaya dejando a alguien a quien yo le caiga bien. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Pues la verdad tenía fe, porque si era una moabita, era lo más seguro que la pudieran rechazar, ¿sí? Y dice a alguien que le caiga bien. Ella no iba apoyada en su propia cultura. Ella iba con esa fe en el Dios Todopoderoso al que estaba siguiendo. Y este es un llamado a nosotros, que no nos debemos apoyar a nuestra propia cultura, a nuestras propias ideas, sino al Dios Todopoderoso. Que nos levanten esa confianza, que nos levanten esa fe, que nos levanten ese creer en Él. Anda, hija mía, le respondió su suegra. Ruth salió y comenzó a recoger espigas en el campo detrás de los segadores. Y dio la casualidad de que el campo donde estaba trabajando pertenecía a Boz. Ya leímos que en la versión actual dice la suerte. Aquí en la NBI dice la casualidad. El pariente de Elimelech, en eso llegó Boz desde Belén y saludó a los segadores. Que el Señor esté con ustedes, que el Señor los bendiga, respondieron ellos. ¿De quién es esa joven? Pronto Boz, el capataz de sus segadores, es una joven moabita que volvió de la tierra de Moab con Noemí. Le contestó el capataz. Ella me rogó que la dejara recoger espigas de entre las gavillas, detrás de los segadores. No ha dejado de trabajar desde esta mañana, que entró en el campo, hasta ahora que ha venido a descansar un rato al cobertizo. Entonces Boz le dijo a Ruth, escucha, hija mía, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí. ¿Por qué se lo dijo? Porque podía ser perseguida. Y muchas veces Dios nos dice, estate en este refugio de esta forma, haz esto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Nos va a dar estrategias y va a hacer lo que Él nos quiera decir. Dice, no vayas a recoger espigas a otro campo, ni te alejes de aquí, quédate junto a mis criados, fíjate bien en el campo donde estés cosechando y síguelas. Yo les ordené a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve donde están las vasijas, bebe el agua que los criados hayan sacado. Jesús es ríos de agua viva. Es un agua que nunca vamos a tener sed. Y dice, Ruth se inclinó hacia tierra y se postró sobre su rostro.
¿Cómo es que le he caído bien a usted hasta el punto de fijarse en mí siendo solo una extranjera? Ya me han contado, le respondió Booz, todo lo que has hecho por tu suegra desde que murió tu esposo y cómo dejaste padre y madre y la tierra donde naciste y viniste a vivir con un pueblo que antes no conocías. Que el Señor te recompense por lo que has hecho. Que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. ¿Dónde has venido a refugiarte esta mañana? ¿Dónde estés al atardecer? Como dice el libro de Cantares, en Cristo, el dador de vida. Dice, el Dios de Israel, cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. Ojalá siga yo siendo de su agrado, mi Señor, contestó ella. Usted me ha consolado, me ha hablado con cariño, aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. ¿Cómo te habla Jesús? ¿Hiciste esto? Dice que Él no juzgaba por lo de afuera. Él juzgaba por lo que está oculto en el corazón. Él sabe por qué fallas. Él sabe por qué tienes algunas reacciones. Por qué tienes ira. ¿Sí? Aunque ni siquiera soy como una de sus servidoras. Necesitamos tener humildad para poder escucharlo. Rendirnos a Él. No estar basados en nuestros propios logros, en nuestras propias ideas, en lo que nosotros queremos, sino en lo que Él es para nosotros. Por eso dice que el reino de Dios se recibe como ¿quién? Como niños. Como un niño que va con su padre, papá, ay, aquí estoy. Esperaba este momento. ¿Sí? A la hora de comer, Booz le dijo, ven acá, sírvete pan y moja tu bocado en el vinagre. Cuando Ruth se sentó con los segadores, Booz le ofreció grano tostado, ella comió, quedó satisfecha, hasta le sobró. Después, cuando ella se levantó a recoger espigas, le dio estas órdenes a sus criados. Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Ahí estaba la protección de Dios. Pero ¿qué hizo ella? Se fue a refugiar, donde ella sabía que estaba el Dios Todopoderoso y su pueblo. Pero primero estaba adherida a Dios para llegar a donde tenía que llegar. ¿Sí? Aun cuando saque espigas de las gavillas mismas, no la hagan pasar vergüenza. Más bien, dejen caer algunas espigas de los manojos para que ella las recoja y no la reprendan. Así que Ruth recogió espigas en el campo hasta el atardecer, luego desgranó la cebada que había recogido, la cual pesó más de 20 kilos, la cargó de vuelta al pueblo y su suegra vio cuánto traía. Además, Ruth le entregó a su suegra lo que le había quedado después de haber comido hasta quedar satisfecha. Su suegra le preguntó, ¿dónde recogiste espigas hoy? ¿Dónde trabajaste? Bendito sea el hombre que se fijó en ti. Entonces Ruth le contó a su suegra acerca del hombre con quien había estado trabajando. Le dijo, el hombre con quien hoy trabajé se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y muertos, porque había un legado espiritual, un legado que no se debería perder. Tú estás aquí, no sé qué generación de hijos de Dios eres. Primera, gloria a Dios. Segunda, pero hay un legado que ya se está dando de parte del Señor a tu vida. El hombre con quien trabajé hoy se llama Booz. Que el Señor lo bendiga, exclamó Noemí delante de su nuera. El Señor no ha dejado de mostrar su fiel amor hacia los vivos y los muertos. Ese hombre es nuestro pariente cercano. Es uno de los parientes que te puede redimir. Y es lo mismo que ha hecho Cristo con nosotros. Por eso es el lugar seguro. Ruth la moabita añadió, incluso me dijo que me quede ahí con sus criados hasta que terminen de recoger toda la cosecha. Hija mía, te conviene seguir con sus criadas, le dijo Noemí, para que no se aprovechen de ti en otro campo. Así que Ruth
se quedó junto con las criadas de Booz para recoger espigas hasta que terminó la cosecha de la cebada y del trigo. Mientras tanto vivía con su suegra. ¿Y cuál versículo vemos aquí tremendo? Ruth 2:12, que dice: que el Señor te recompense por lo que has hecho, que el Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, te lo pague con creces. No solo fue fiel con alguien del pueblo de Dios, sino fue a refugiarse al lugar seguro. Porque una persona puede ser fiel, pero estar en otro refugio, ¿sí? En el Salmo 56, versículos 3 y 4, Reina Valera, dice: en el día que temo, yo confío, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuántas veces las circunstancias, las situaciones quieren que olvidemos que somos redimidos, que tenemos redención, que somos del pueblo de Dios, que Él va a dar la cara por nosotros, que Él pelea las batallas por nosotros? En el Salmo, nos vamos a ir al Salmo 22:8. Dice: confía en el Señor, pues que el Señor lo ponga a salvo, ya que en Él se deleita, que Él sea el quien lo libre. Pues sí. Cuando alguien nos pregunte así, ahí, ¿qué vamos a decir? Sí, Dios me va a librar, porque yo soy su hija, su hijo, yo soy de su pueblo. Como congregación, Dios nos está afirmando cada día, he visto en estos meses, de que somos su pueblo, que tenemos que tener más una conciencia de que somos su pueblo que una conciencia de las cosas de este mundo, ¿sí? Aún de lo que dicen las noticias. En el Salmo 4, del 1 al 8, versión TLA, dice: tú, Dios mío, eres mi defensor, respóndeme cuando te llame. Siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. ¡Wow! Entonces resulta que cuando hay problemas son una oportunidad, no es un problema. No te sientas agobiado o agobiado, porque Él va a sacar la cara por ti. Si tú te vas a su refugio seguro, Él te va a dar la estrategia, te va a hablar, te va a decir. Siempre que tengo problemas, me ayudas a salir de ellos. Compadécete de mí y escucha mi oración. Ustedes, los que se creen importantes, ¿me van a seguir insultando y jugando con mi honor? ¿Van a seguir con sus mentiras y engaño? Sépanlo de una vez. Dios me muestra su amor porque le soy fiel. Por eso me escucha cuando lo llamo. Cuidado, no pequen más. Cuando llegue la noche y se acuesten a dormir, pónganse a pensar en todo lo que han hecho. Ofrézcanle a Dios lo que Él les ha pedido y pongan su confianza en Él. Hazte presente, Dios mío, muéstranos tu bondad, pues no faltan los que dicen que tú no eres bondadoso. Hay muchos que son felices comiendo y bebiendo de más, pero yo soy feliz porque mi alegría viene de ti. ¿Y saben cuándo va a pasar eso? Cuando verdaderamente estamos en el refugio de Cristo. Cuando verdaderamente estamos en esa relación personal buscando a Dios intensamente. En el Salmo 125, del 1 al 5, es un poema y es una realidad espiritual de qué pasa. ¿No te has puesto a pensar cuando confío en Dios qué pasa espiritualmente? ¿Nunca se han puesto a pensar eso? Pues aquí está plasmado, la palabra de Dios tiene todo. Dice: los que confían en Dios son como el monte de Sión. ¿Cómo es el monte de Sión? Que nadie puede moverlo, está firme y está seguro. Y esa confianza no es nada más que un día voy a confiar, no, es cada día que confío en Dios se pone firme, cada día que confío en Dios se pone más firme, cada día hasta que después ya nada lo puede mover.
Porque tú pusiste tu confianza, buscaste ese refugio y después tú ya estás ¿qué? Bien firme en el Señor. Es un crecimiento que da Él. Los que confían en Dios son como el monte Sión, que nadie puede moverlo. Permanecerán para siempre. Las montañas protegen a Jerusalén y Dios protege a Israel desde ahora y para siempre. No siempre, aquí viene una promesa que poco se habla de ella, pero es una promesa muy grande que nosotros debemos tomar para nuestra casa, para nuestra propia vida, para nuestro ministerio, para donde quiera que nos movemos, que dice, no siempre los malvados reinarán sobre el pueblo de Dios, y que la gente, para que la gente buena no practique la maldad. Tenemos que estar seguros que llega todo el ejército y los escuadrones de Israel a establecer la verdad y el bien de Dios, ya sea en nuestra propia vida. En la Reina Valera dice, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que los justos se vuelvan a la maldad. O sea, Dios está como poderoso gigante para quitar todo lo que es maldad, todo lo que es perversidad, todo lo que es iniquidad. Y es una promesa muy grande cuando tú estés enfrentando situaciones, pero tú dijiste, Señor, no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos. Esto no puede prevalecer en mi casa, esto no puede prevalecer en mi vida, esto no puede prevalecer en mis hijos, en mi trabajo, en mi ministerio. Esto no puede prevalecer, porque mayor es Dios que está reinando en el trono y Cristo, la esperanza de gloria, está en mi corazón y habita en nosotros. No tengamos miedo, tenemos el refugio seguro que es Cristo. Levantémonos como ese pueblo de Dios hacia ese refugio seguro, hacia esa confianza. Y por último, Dios me dio esta palabra que está en Isaías 43. El Señor quiere que esta mañana tú te sientas totalmente perdonado, perdonada, que te sepas que Él borró totalmente toda rebelión en tu vida y te perdonó, y que con Él estás en el lugar seguro. Y Él te lo va a confirmar con esta palabra en Isaías 43. Desde el 1 al 7 vamos a leer primero, luego del 10 al 3 y luego al 25. Yo les voy diciendo. Ahora, pueblo de Israel, Dios tu Creador te dice, no tengas miedo, yo te he liberado. Te he llamado por tu nombre y tú me perteneces. Aunque tengas graves problemas, yo siempre estaré contigo. Cruzarás ríos y no te ahogarás. Caminarás en el fuego y no te quemarás. Porque yo soy tu Dios, te pondré a salvo. Yo soy el Dios Santo de Israel, yo te amo. Tú vales mucho para mí. Para salvarte la vida y para que fueras mi pueblo, tuve que pagar alto precio. Para poder llamarte mi pueblo, entregué a naciones enteras como Saba, Etiopía y Egipto. No tengas miedo, yo siempre estaré contigo. No importa dónde estés, yo te llamaré y te haré volver a tu tierra y volverás a ser mi pueblo. A las naciones del norte y a las naciones les diré, devuélvanme a mi pueblo, no se queden con ellos. Dejen que mis hijos y mis hijas vuelvan de sus lugares más lejanos. Yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Ahora vamos del 10 al 13. Dios les dijo a los israelitas, ustedes son mis testigos y están a mi servicio. Yo los elegí porque quería que ustedes confiaran en mí. Los elegí para que entendieran que yo soy el único Dios. No habrá otro, ni antes ni después. Solo yo soy Dios. Solo yo puedo salvarlos. Yo les anuncié que los salvaría y así lo hice. No los salvó un Dios extraño de eso. Ustedes son mis testigos. Yo soy el Dios de Israel y juro que así es. Yo soy Dios desde el principio y lo seré hasta el final.
Nadie puede librarse de mi poder ni deshacer lo que yo hago. Y por último, el 25, el Señor nos dice, pero yo, que soy tu Dios, borro tus pecados y no me acordaré más de tus rebeldías. En Él encontramos refugio seguro y solo en Él podemos confiar de verdad. Esta mañana ponte de pie y vamos a orar. Si esta mañana inclina tu rostro y cierra tus ojos y inclina sobre todo tu corazón a Dios. El Señor te dice, si tú esta mañana no te sientes totalmente perdonado por Dios y en tu corazón hay culpabilidad, el Señor te dice, yo borro tus rebeliones. Si te está costando trabajo llegar al refugio seguro que es Dios, cierra tus ojos y deja que Dios te abrace y te llene de su amor, porque Él es el refugio seguro. Te adoramos, Señor.